Las sirenas de ataque suenan, las explosiones iluminan el cielo, Israel está bajo fuego, pero esta vez el ataque es más feroz y coordinado que nunca. Pero, ¿quién está atacando a Israel? Hamás y otros grupos militantes palestinos en Gaza, como la Yihad Islámica Palestina, son los principales responsables de los ataques actuales contra Israel. Estos grupos tienen una larga historia de conflicto con Israel y buscan la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, así como la creación de un Estado palestino. Hezbolá, un grupo militante chiita con base en el Líbano y fuertemente respaldado por Irán, también juega un papel clave en el conflicto. Hezbolá es conocido por ser una de las milicias más poderosas de la región, con un arsenal significativo que incluye misiles de largo alcance y capacidad para realizar ataques sofisticados. Irán, por su parte, es uno de los principales patrocinadores de Hamás y Hezbolá, brindando apoyo financiero, militar y logístico a ambos grupos. Irán ve estos ataques como parte de su estrategia de resistencia contra Israel y su influencia en la región. De hecho, Irán apoya activamente a estas organizaciones porque comparte con ellas el objetivo de debilitar a Israel y limitar la influencia israelí y estadounidense en Oriente Medio. ¿Qué tiene Israel para defenderse de los ataques de Hamás, Hezbolá e Irán? Israel ha perfeccionado su capacidad de defensa mediante sistemas tecnológicos avanzados y estrategias bien planificadas. Entre estos sistemas sobresale la cúpula de hierro. La historia de la cúpula de hierro comienza a principios de los años 2000, en un momento en que el conflicto entre Israel y sus vecinos alcanzó nuevas alturas. Con el lanzamiento de cohetes desde Gaza en aumento, la población civil se encontraba en una situación desesperada. En 2005, Israel decidió que no podía esperar más. Con el apoyo del Ministerio de Defensa, se asignó a Rafael Advanced Defense Systems la misión de crear un sistema de defensa antimisiles que pudiera interceptar cohetes de corto alcance. Después de años de arduo trabajo y superando numerosos desafíos técnicos, la cúpula de hierro fue finalmente presentada al mundo en 2011. Cuando un cohete o proyectil es lanzado, la cúpula de hierro lo detecta y responde al instante. El sistema analiza la trayectoria de cada proyectil de forma automática, evaluando en tiempo real su posible punto de impacto y decidiendo si es necesario interceptarlo. Con un impresionante alcance de hasta 70 kilómetros de distancia, cada batería del sistema cuenta con 3 a 4 lanzadores, cada uno armado con hasta 20 misiles interceptores Tamir. Estos misiles son verdaderas maravillas de la ingeniería, alcanzando velocidades supersónicas de hasta 2.5 veces la velocidad del sonido y capaces de interceptar proyectiles a altitudes de hasta 10.000 metros. Pero mantener esta seguridad tiene su costo. Cada interceptor Tamir cuesta alrededor de $50.000, lo que convierte el mantenimiento del sistema en una operación sofisticada y costosa. Otro sistema de defensa en las líneas israelitas son los misiles Jericó. La historia del programa de misiles Jericó se remonta al año 1960, cuando Israel inició el desarrollo de su primer misil balístico, conocido como Jericó 1. Este proyecto fue posible gracias a una estrecha colaboración con Francia en un contexto de fortalecimiento de las capacidades militares israelíes frente a las amenazas regionales. Así nació el Jericó 2, un misil de alcance intermedio capaz de cubrir distancias de hasta 3.500 kilómetros. Ya en el año 2000, debido a que el Jericó 2 fue superado por otros misiles elaborados en otros países, Israel inicia a desarrollar el Jericó 3, un misil de 16 metros de largo con 29 toneladas de peso y con un alcance impresionante que varía entre 4.800 y 6.500 kilómetros. Su velocidad alcanza aproximadamente Mach 7, que es más de 8.500 km por hora, y puede portar múltiples ojivas potencialmente nucleares.
En resumen, este misil balístico es capaz de alcanzar prácticamente cualquier rincón de sus enemigos, y su diseño no solo busca disuasión, sino también asegurar la estabilidad en una de las regiones más conflictivas del mundo. Este no solamente es un conflicto más, los ataques contra Israel por parte de Hamas, Hezbollah e Irán no son solo simples agresiones, son la culminación de décadas de tensiones profundas, creencias religiosas y rivalidades geopolíticas. Pero, ¿qué realmente está detrás de estos ataques? Lo que voy a contar hoy va mucho más allá de lo que ves en las noticias. Imagínense que ustedes viven en unas tierras que consideren suya, pero que está controlada por otro país. Entonces Hamas considera que Gaza es un territorio que está bajo asedio y los palestinos que viven ahí sienten que están siendo ocupados. Así que Hamas dice defender esta causa, luchando contra Israel por la libertad de Palestina. Así que este es el origen de la lucha armada. Pero esto no solamente es una lucha territorial. Irán, una potencia chií, ve a Israel como una amenaza a su influencia en el Medio Oriente. Así que para ellos apoyar a grupos como Hezbollah y Hamas es una estrategia. Y en este tablero Israel es el rey que Irán quiere acorralar. Por otro lado también tenemos a Jerusalén, una ciudad que es sagrada para los judíos, musulmanes y cristianos. Así que cada vez que Israel toma decisiones sobre Jerusalén, estos grupos lo ven como una afrenta a su fe y a su historia. La mezquita de Al-Aqsa ha sido el centro de varias escaladas de violencia y para estos grupos defenderla es una cuestión de honor. Así que Hezbollah y Hamas no ven sus ataques como terroristas, sino como resistencia. Ellos creen que la única manera de hacer frente a los que ellos llaman ocupación es a través de la lucha armada. Así que Hezbollah, que surgió luchando contra Israel desde el Líbano, cree que es una guerra sin fin. Hezbollah y Hamas no podrán sostener esta lucha por tanto tiempo. Irán los respalda, no solamente para desafiar a Israel, sino también a sus rivales como Arabia Saudita y los aliados del occidente. Así que cada misil que cae en Israel se podría decir que tiene la firma de iraní. Todo esto es como un juego de poder, donde Irán usa a todos estos grupos para su propia guerra contra Israel. ¿Podrá Israel resistir ante tanto odio de parte de Hezbollah, Irán y Hamas? ¿Puede mantener Israel una guerra con Irán? Bueno, sabemos que Israel tiene una economía fuerte, pero ¿qué pasa si tienes que mantener una guerra prolongada? Porque una cosa es tener poder militar y otra es sostener una guerra que dure más de una década completa. ¿Cuánto puede aguantar el bolsillo de Israel? Israel tiene una economía muy enfocada en tecnología y exportaciones, pero las guerras no son un buen negocio. Si los misiles caen en sus principales fábricas o centros tecnológicos, no solo afectaría a la defensa, sino que también golpearía duramente la economía civil. Por ejemplo, el sector tecnológico de Israel representa más del 15% del PIB y es responsable de casi la mitad de las exportaciones del país. Si las fábricas de alta tecnología se ven obligadas a cerrar o reducir su producción, el golpe a las exportaciones sería enorme. Las empresas empezarían a perder dinero, el consumo interno se desplomaría y la crisis económica no tardaría en llegar. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, la economía de Israel está bajo una presión enorme. En solo un mes su deuda pública aumentó 8.000 millones de dólares. Además, el desempleo está golpeando fuerte. Aproximadamente el 20% de los trabajadores en sectores como la construcción y el comercio están ausentes. Esto se debe en gran parte a la falta de mano de obra palestina, que antes cruzaba desde Cisjordania, pero ahora no puede hacerlo por las estrictas medidas de seguridad. También tenemos el sector inmobiliario en plena crisis, con una caída del 67,8% en la inversión, ya que la incertidumbre de la guerra ha paralizado las compras de propiedades. Nadie quiere invertir en propiedades en medio de una guerra. El turismo, que generó más de 5.000 millones de dólares en 2022, está prácticamente paralizado. Esto ha dejado a muchas empresas que dependen de los visitantes sin ingresos. Además, el consumo local también se ha desplomado. La gente evita salir, lo que ha reducido considerablemente el gasto en restaurantes y centros comerciales.
No olvidemos que la moneda de Israel ha sufrido una devaluación notable, cayendo alrededor del 10,34% frente al dólar estadounidense. Esto ha llevado al tipo de cambio a su punto más bajo en 7 años, alcanzando 3,87 NIS por dólar. Para intentar estabilizar el shekel, se han tomado medidas significativas en el mercado cambiario, con una inyección de $30.000 millones para ayudar a contrarrestar la caída de la moneda. A pesar de estos esfuerzos, la incertidumbre económica sigue presente en el ambiente, lo que afecta a la inversión extranjera y socava la confianza de los consumidores. Ahora miremos un ejemplo. Pensemos que Israel invierte un 5% de su PIB para su defensa. Es como si alguien destinara el 5% de su sueldo para comprar tanques y misiles militares. Pero si la guerra continúa, esto subirá más y más, ¿no? Entonces, ¿quién paga la cuenta? Ah, claro, tenemos a Estados Unidos, que les proporciona casi $4.000 millones al año para su defensa. Pero ¿hasta cuándo le seguirá apoyando con tanto dinero si el conflicto se vuelve eterno? Porque en una guerra no es solo una cuestión de aguantar militarmente, sino de mantener la moral y evitar que la economía se derrumbe con tanto gasto. En fin, la gran pregunta es, ¿puede Israel vencer en una guerra prolongada con Irán y sus aliados sin comprometer su estabilidad interna y económica?